Hoy vamos a meternos de lleno en algo que nos rodea todo el tiempo, pero que casi nunca vemos, el mundo de los gases. Y resulta que este mundo invisible tiene sus propias reglas, unas fuerzas que explican un montón de cosas que vemos todos los días. A ver, ¿alguna vez se han preguntado esto? ¿Por qué un globo se hace chiquito con el frío? ¿O por qué una bolsa de papitas parece que va a explotar cuando subimos a una montaña? Bueno, todo esto no es magia, es ciencia y tiene que ver con los gases. Para cuando terminemos este recorrido, vamos a entender perfectamente qué es lo que pasa. Ok, este es nuestro plan de juego. Vamos a empezar por lo básico, ¿qué es un gas? Luego vemos las reglas principales que lo controlan, cómo se combinan, la ecuación maestra y al final, dónde vemos todo esto en el mundo real. ¡Vamos a darle! Muy bien, empecemos por el principio. Para entender estas leyes, primero tenemos que conocer a los jugadores, a los protagonistas de esta historia. Son tres: la presión, el volumen y la temperatura. Estas tres cositas son las que nos dicen cómo se va a comportar cualquier gas. Pensemos en la presión. Imagínense un cuarto lleno de pelotitas de ping-pong rebotando por todas partes a una velocidad increíble. La presión es, básicamente, la fuerza de todos esos golpecitos constantes contra las paredes. O sea, mientras más rápido se muevan o más pelotitas haya, ¡pum!, más presión vamos a tener. Ahora, el volumen. Esto es fácil. A diferencia de un ladrillo o un vaso de agua, un gas no tiene forma ni tamaño fijos. Se expande hasta llenar por completo cualquier recipiente en el que lo pongamos. Así que el volumen de un gas es simplemente el tamaño de su contenedor. Y punto. Y la tercera pieza, la temperatura. ¿Qué es en realidad? Es una medida de la energía de esas partículas de las que hablábamos. Si subimos la temperatura, es como si le diéramos un shot de cafeína a cada partícula. Empiezan a moverse mucho más rápido, con más energía. Y esto es clave para entender todo lo que sigue. Listo, ya conocemos a nuestros tres jugadores: presión, volumen y temperatura. Ahora viene lo bueno, ver cómo se relacionan entre sí. Pensemos en esto como las reglas del juego. Son tres leyes súper importantes que nos van a explicar casi todo. La primera regla del club de los gases, la ley de Boyle. Y es súper intuitiva, miren. Lo que dice es que, si la temperatura se queda quieta, la presión y el volumen son como un sube y baja. Si uno sube, el otro tiene que bajar. Así de simple. Y esta tabla lo deja clarísimo. ¿Quieren un ejemplo perfecto? Una jeringa. Tapen la punta con el dedo y empujen el émbolo. Están aumentando la presión, ¿verdad? ¿Y qué le pasa al aire que está adentro? Se comprime, su volumen disminuye. Sube la presión, baja el volumen. Esa es la ley de Boyle en acción. Y esta es la fórmula que lo describe matemáticamente. P1 por V1 es igual a P2 por V2. Lo que significa es que el producto de la presión y el volumen siempre se mantiene constante. Si duplicamos la presión, el volumen se tiene que reducir a la mitad para que la cuenta siga dando lo mismo. Es un equilibrio perfecto. Ok, segunda regla, la ley de Charles. Aquí la cosa cambia. Esta ley nos conecta el volumen con la temperatura. Y a diferencia del anterior, aquí no hay un sube y baja, aquí van de la mano. Si la temperatura sube, el volumen también sube. Si la temperatura baja, el volumen baja con ella. Y esta fórmula resuelve el misterio del globo. ¿Se acuerdan? Si metemos un globo al congelador, la temperatura, o sea T, baja. Y según la fórmula, para que la división se mantenga igual, el volumen, V, también tiene que bajar. Por eso se desinfla. Con esta ecuación podemos calcular exactamente cuánto se va a encoger. Y llegamos a la tercera y última regla clave, la ley de Gay-Lussac. Esta relaciona la presión y la temperatura. Y de nuevo es una relación directa, van juntas. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Si calentamos un gas, las partículas se mueven más rápido, chocan con más fuerza contra las paredes del recipiente y ¡voilà!, la presión sube. Aquí está la fórmula. Y un ejemplo que seguro han visto: las llantas del auto en un día de mucho calor. El sol calienta el asfalto calienta la llanta y el aire adentro también se calienta. El resultado: la presión de las llantas sube. Pura ley de Gay-Lussac. Bueno, hasta ahora hemos visto estas leyes como si fueran piezas separadas.
Pero en la vida real, muchas veces la presión, el volumen y la temperatura cambian al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, resulta que podemos juntar estas 3 reglas para crear una especie de llave maestra. Es como construir algo. Tomamos la ley de Boyle, que relaciona presión y volumen. Le añadimos la ley de Charles, que mete a la temperatura en la ecuación. Y cerramos con la ley de Gay-Lussac. El resultado de unir todo esto, la ley combinada de los gases. Y aquí la tienen. Esta fórmula es súper poderosa. Nos permite predecir qué le va a pasar a un gas cuando las 3 variables cambian a la vez. Piensen, por ejemplo, en un globo meteorológico. A medida que sube, la presión de afuera baja y la temperatura también. Esta fórmula nos ayuda a entender todo ese viaje. Pero esperen, todavía nos falta algo. Una pieza más en este rompecabezas. ¿Qué pasa con la cantidad de gas? O sea, ¿no importa si tenemos poquito gas o un montón? Claro que sí. Y para eso existe la ecuación del gas ideal, la que nos da la imagen completa. Esta es probablemente una de las ecuaciones más famosas de la química. PV igual a nRT. Le decimos pavo ratón para acordarnos. Aquí P, B y T ya las conocemos. La N es la cantidad de gas, o sea, cuántas partículas tenemos, y la R es solo un número fijo, una constante. Esta ecuación es una maravilla porque conecta todo en uno. Ok, ahora sí, vamos a cerrar el círculo y a regresar al mundo real. Después de toda esta teoría, la pregunta es, ¿y esto para qué sirve? Bueno, la respuesta es para casi todo. Estas leyes no son solo ecuaciones en un pizarrón, describen cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. Miren esto. Respirar, ¿saben qué es? Es la ley de Boyle funcionando en los pulmones. El pronóstico del tiempo depende de cómo se comportan masas gigantes de aire, o sea, gases. Los motores de los autos usan la expansión de gases calientes para moverse. Los refrigeradores, los aerosoles, todo se basa en estos principios. Estas leyes están literalmente en todas partes. Así que ahí lo tienen. El misterio del globo y de la bolsa de papitas resuelto. Pero fíjense lo increíble de esto. Un mundo que parece caótico, el de los gases, está gobernado por reglas súper simples y elegantes. Y eso nos deja pensando, ¿no? ¿Qué otras fuerzas invisibles, qué otras reglas simples y poderosas estarán por ahí, dando forma a nuestro mundo todos los días, esperando que las entendamos?